Estamos una vez más aquí en el Club Diletante para disfrutar, compartiendo y conversando sobre lo que más nos gusta, que es la literatura. Para esta semana, bueno, hemos traído una noveleta, una novela corta, como ya está siendo habitual últimamente. En este caso es del ilustre Vladimir Vladimirovich Nabokov. Esta es su cuarta novela, se llama El Ojo, o bueno, por lo menos en español está traducida como El Ojo, aunque en ruso, de hecho, es de las primeras novelas de él que todavía escribía en ruso. Eh, la traducción pone algo así como el espía o el observador, ¿no? Un poco incluso podríamos decir el bullé, ¿no? En este caso. Pero bueno, se traduce como El Ojo, y es una novela que se publicó en el año 1930. Para acompañar la noveleta de Nabokov, hemos escogido dos cuentos. El primero es de la escritora británica Mary Amelia St. Clair, más conocida como May Sinclair. Y el cuento, bueno, es uno de sus cuentos más conocidos. Se llama Donde el fuego no se apaga. También se ha traducido como Donde su fuego nunca se apaga. En el original sería Where Their Fire is not quenched. Y es un cuento que se publicó por primera vez en The English Review en octubre de 1922. Pero luego se incluiría en una antología de cuentos de la autora, que se llama Uncanny Stories. Es bueno, se conoce también como cuentos extraños o cuentos de misterio, ¿no? Vendría a ser más o menos así. Y luego, para terminar, también tenemos un cuento del también ilustre Thomas Mann. Es un relato de su primera etapa. En este caso el cuento se llama La voluntad de ser feliz. Es un cuento que se escribió a finales de 1895, y parece ser que se publicó por primera vez en una revista satírica que se llamaba Simplicissimum en latín, y se publicó en el año 1896. Eh, entonces, esto es lo que tenemos para hoy. Si te parece bien, Enrique, no sé si podemos comenzar por la dama. O, Sí, por supuesto. sí, ¿no? Entonces, bueno, tú dirás. Sí, bueno, un relato eh, fantástico, muy, muy interesante eh, que Borges justamente había dicho, o sea, lo había categorizado, ¿no? Entre los relatos fantásticos, los mejores relatos fantásticos Sí, que... si quieres, déjame leer muy brevemente bueno, Sí, una de sí, las, tienes... a- de las presentaciones de Borges. Dice, Ujú. porque Borges lo incluye en la antología fantástica que hace con Bioy, y, y dice: me piden el cuento más memorable de cuantos he leído. Elijo, en gracia de su valor indudable, el relato alucinatorio Donde el fuego nunca se apaga, de May Sinclair. Recuérdese la pobreza de los infiernos que han elaborado los teólogos y que los poetas han repetido. Léase después este cuento. Claro, Esto o sea, lo- justamente eso que acabas de leer es lo que a mí me parece, o me ha parecido más interesante en una relectura, porque es verdad que había una especie como de idea del infierno como algo escalonado, ¿no? Se iba descendiendo cada vez más, ¿no? Y en este caso lo que tenemos es que el infierno es más bien un lugar, em, ¿cómo decirlo?, angustiante, pero por el hecho de que no es que cada vez desciendas más, sino de que todos los escalones, ¿no? O estadios del infierno te remiten a todos los escalones del infierno otra vez. Es decir, que
que hay una suerte de circularidad muy, muy angustiante, ¿no? Pero bueno, vamos por partes, ¿no? El relato empieza ya con una situación, bueno, con una circunstancia, ¿no? Que es que está el personaje principal, que es una chica, ¿no? En este caso bueno, una niña, me imagino, en ese momento, se despide de su prometido, ¿no? En realidad, justamente le ha pedido la mano un día antes y el padre de ella no ha aceptado, ¿no? La pedida de mano porque es todavía muy joven, ¿no? Entonces él se va y en el viaje, en teoría, se despiden y se van a ver en 3 meses, ¿no? Pero él muere en el viaje, ¿no? Ese hecho, que luego solo reaparecerá en el final, o sobre el final, es el hecho inicial, ¿no? Que nos sirve como precedente de este personaje, que luego va a seguir su vida y va a tener un romance, una situación con este Oscar Wade, ¿no? Wade o Sí, Wade, sí. Wade, sí. Que no sé por qué en algún momento dije esto tendrá algo que ver con Oscar Wilde, o no sé qué, pero bueno, no, no tiene nada que ver. Em, y bueno, más allá de toda esta parte, fue muy bien escrito, ¿no? A mí me ha gustado mucho la narración y todo. Yo creo que el momento más interesante del relato es justamente cuando, después de la muerte de Oscar Wilde, la muerte del padre, la vida va transcurriendo, ¿no? Em, esta relación no termina de realizarse o se realiza, digamos, pero no consigue darle a ella la sensación de lo que ella pensaba que era el amor, ¿no? Y em, esa especie de idilio que termina con la muerte, con su propia muerte, es donde ahí empieza el relato fantástico, alucinatorio, como dice Borges también, ¿no? En el cual tenemos la posibilidad de seguir al personaje después de la muerte, ¿no? Es decir, en su descenso a los infiernos, es un descenso a los infiernos, que es otro tema, un argumento universal de la literatura, ¿no? En este caso ella la lleva a viajar en sus recuerdos, ¿no? A huir en sus recuerdos, eso es lo interesante, ¿no? Porque ella está huyendo de Oscar Wilde, de la imagen de Oscar Wilde que aparece todo el tiempo, ¿no? Es decir, encuentra a su padre y cuando lo vuelve a ver, encuentra a Oscar Wilde, ¿no? Y así sucesivamente, todo el tiempo ella escapa hacia atrás, hacia el último de sus recuerdos, donde probablemente ya no hay memoria, ¿no? Y en ese camino sigue encontrándose siempre atrapada en esta relación que parece le va a perseguir por toda la eternidad, ¿no? Entonces creo que en esa configuración ahí ya podemos pues un poco compartir, ¿no? Qué cosas más resaltantes, Sí, qué- bueno, decir primero un poco para contextualizar a la autora. Esta mujer, eh, de hecho, una de las cosas por las que Borges considera su cuento el más memorable, como dice él, pero bueno, me acuerdo que cuando estábamos analizando qué poner, tú me decías es que para Borges no sé cuántos cuentos hay memorables, que realmente, No, y pero una de las, fíjate que claro, en esa introducción que él hace a este relato, me reí por eso, porque al leer esa introducción, claro, dice, y aparecen, pero no sé empieza a cuántos mencionar, relatos, son muchos empieza, relatos los que menciona, solo que este lo rescata por lo que has dicho, ¿no? por el hecho de que realmente no era una autora, era una autora que en esa gran biblioteca borgiana y en ese afán maravilloso de rescatar a autores que habían sido de alguna manera olvidados,
o que habían sido relegados a un segundo plano o habían pasado de época, justamente escoge este cuento por, por ese hecho, eh, sin desmerecer de cuento, porque es un gran cuento, ¿no? Sin embargo, lo que iba a decir respecto a esta mujer, fue una mujer importantísima en su época y muy conocida también en los círculos literarios de Londres y todo eso. Fue amiga de Eliot, fue una de las primeras que elogió la obra de Eliot, y de hecho Eliot, cuando publica La Tierra Baldía, publica un cuento de ella, creo que se llama El Vigilante, ahora no recuerdo bien. Conoció también a Thomas Hardy, y conoció creo que también a Henry James, y tiene también, se le nota mucho la influencia de Henry James, también a Auden, bueno, a HD, a distintos autores de la época, y era una mujer muy, ya digo, muy importante en su época. Además, era una de las voces del feminismo, era una mujer muy, muy adelantada a su tiempo, pertenecía a clubes y a asociaciones de estudio de los sueños y relaciones místicas, bueno, todo este tipo de cosas, y ya digo, una mujer importantísima. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que este cuento, y es una de es la primera que menciona lo que luego se volvería muy común sobre el flujo de conciencia, ¿no? Para referirse a estos monólogos interiores de Virginia Woolf y de Elio. Ella es la primera que utiliza esta terminología, que luego ya todo el mundo no dejaría de utilizar para referirse a ese hecho, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque creo que este cuento es un reflejo de esa época y de lo que está ocurriendo, ¿no? Esto que ya habíamos visto en otros relatos de transición, ¿no? También hemos visto, creo que en Kipling o algún otro, es un cuento que refleja muy bien todo ese espíritu y todo ese cambio, ¿no? Cómo se va desde una manera de hacer un cuento hasta otra, ¿no? Entonces, y menciono esto también, y menciono su relación con Thomas Hardy, por otras cosas que voy a decir aquí después, ¿no? Cuando uno empieza leyendo el cuento, parece que se está enfrentando a un cuento romántico, ¿no? Un cuento de corte romántico. Mm, Todo empieza entre lo gótico y lo romántico, ¿no? Tú dices, bueno, aquí, ¿con qué nos vamos a encontrar, ¿no? Y luego, cuando ya el cuento da ese giro, que ella muere y sigue su espíritu, digamos, que vagando, buscando, y sobre todo ya al final el cuento llega a unas dimensiones que a mí, por ejemplo, me prefiguraron a Kafka de alguna manera en el proceso. Toda esta descripción de este círculo vicioso y de esta circularidad sin salida, de este encierro en el que ella está enfrentada, me recordó el espíritu del proceso, ujú, de este hombre entre habitaciones, ella entre las habitaciones, los pasillos, ya digo, esto estaba prefigurando a Kafka ahí sin haberse publicado Kafka en ese momento todavía, ¿no? claro. Y era el espíritu que estaba vibrando. Entonces, ya digo, porque cuando empiezas leyendo el cuento dices, esto va a volver a este chico, al primero, y no, se mete en esa atmósfera Claro. que es extraordinario, porque además el cuento consigue darte esa atmósfera de, 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 de imposibilidad de salir de una situación, ¿no? De cómo estás atrapado en un encierro vital y existencial del que no hay salida, ¿no? Y esto es Kafka. Entonces, por otro lado, el hecho, me gustaría también mencionar y aprovechar en estos tres cuentos, porque creo que estos tres textos que veremos hoy es muy interesante, y eso es uno de los grandes problemas a nivel técnico, a veces a la hora de escribir, y es cómo dosificar el tiempo y cómo dosificar las acciones, ¿no? Mm, Entonces, sería interesante, aunque sea muy por arriba, pero mencionar
cómo ella va narrando los momentos y qué momento escoges para narrar de cada situación. Porque ella está narrando primero este romance inicial que no puede eh, llevar a cabo, el chico se va, pero decir que este para ella eh, fue el, digamos, el verdadero amor, o al menos lo que ella creía. Y claro. hay un detalle importante, que es el verdadero amor, quizás o no, pero es el único que no ha sido consumado como tal. Es decir, es el único donde ella no pudo eh, llevar a cabo, porque luego viene otro que realmente es el chico el que la abandona a ella. Ella estaba dispuesta a ir con este chico, pero el chico no la... Y luego tiene esta relación con este Wade, que hay que decir que lo que tiene, el problema que tiene la relación con Wade es que Wade era un hombre casado. Él estaba Y casado. entonces, claro, es digamos, la única o de las pocas que ella logra consumar es una relación que podríamos decir, entre comillas, está eh, manchada de pecado, digamos, de cosas que pueden llevarte a una vida infernal, ¿no? O a un supuesto castigo. Esto es otra de las cosas interesantes que tiene el cuento, que todo y que sea un cuento fantástico, tiene estos elementos de religiosidad, de espiritualidad Sí. y de consideraciones, de convenciones de la época y sobre todo de convenciones con respecto al pecado, porque luego esto empieza a hablar del infierno. Ella incluso hay un momento en que se mete a monja, se mete en un Él convento, termina, ¿no? eh, Su vida en un exacto, convento, sí. intentando encontrar lo que ella está buscando, ¿no? Y, y, y esto, ya digo, nos lleva de cabeza a Dante, ¿no? Dante con este infierno y esta divina comedia que él hace como la gran, el gran poema de la religiosidad y de la Y del descenso, ¿no? mitología, exacto. Y entonces, lo que decía, con respecto al tiempo, ella va dosificando. eh, por ejemplo, ella primero cuenta cómo va a ser el encuentro con el primer chico y de pronto dice Harriet, que es ella, ¿no? Bueno, yo digo ella cuenta, pero realmente ella no cuenta, es un narrador en tercera persona, pero bueno. Sí, exacto. Harriet dijo que ya no le importaba morir. Es más, estaba segura de que no tardaría en hacerlo porque no podía vivir sin George Waiting, que es este primer chico, ¿no? Y Ujú. se pasaron 5 años. Es decir, aquí directamente ella pasaron 5 años, ¿no? Luego, cuando cuenta la otra relación, pone pasaron 10 años. Y luego ya cuando empieza a narrar lo de Wade, directamente creo que, aquí lo dice, pasaron 20 años, es decir, 5, 10, 20, hasta que ya ella, que es probable que tenga una significación, esta no lo sé, pero el hecho es que cuando ella acaba de monja y ella muere, ella tiene 52 años. Ujú. Otra de las cosas interesantes es que el momento de la muerte también lo describe muy, muy rápido, ¿no? Es decir, ella se detiene en otras cosas y realmente los momentos para describir el paso del tiempo lo hace de una manera sintética y rápida, porque lo que le interesa es mostrar estos periodos de tiempo que realmente le interesan para llevar el cuento y la historia por donde quiere, ¿no? Entonces, una de las cosas significativas es, por eso hablaba de Eliot, el canon de Eliot, digamos, era una de las cosas interesantes que hizo como crítico, es poner a Dante como el canon de la nueva poesía, ¿no? A diferencia de otros críticos que habían puesto, bueno, en el caso de Bloom, a Shakespeare y tal. Entonces, aquí se ve que hay también una afinidad con las ideas de Eliot
o de Elliot con respecto a ella. Y luego me recordó una historia de una novela de Thomas Hardy, que se llama La amada ideal, donde él va describiendo eh, eh, como el decurso de una vida en la búsqueda de esa mujer ideal en distintas etapas del tiempo, ¿no? Y entonces aquí eh, también me dio eso, ¿no? Porque eh, todos estos chicos eh, quieren o son de algún modo uno mismo, ¿no? Aunque no lo sean, son uno mismo porque es este ideal que ella quiere El buscar. ideal del Y por amor. eso, Mm, exacto. Y respecto a ello, a mí un momento que es donde el relato te descoloca quizá o te da un giro que es donde está lo novedoso para mí, porque viendo esto, ¿no? Viendo esta búsqueda de la protagonista y todo esto, uno cree que va a volver a este origen y a este chico, ¿no? Un relato romántico hubiera regresado mm, a este chico, hubiera hecho una especie de, yo qué sé, de Orfeo y Eurídice, ¿no? Ella buscando a su amada eh, ahí en los infiernos, una vez muerta, ¿no? Sin embargo, el giro que da y el camino que toma es hacia el camino de la modernidad y a este camino kafkiano de la existencia terrible y del alma que deambula y que no encuentra su, su, su tranquilidad o su felicidad en ningún mm, lugar, ni en la vida ni en la muerte. mm. Entonces, bueno, eso más o menos es lo que, algunas de las ideas que me llamaron la atención del cuento. Sí, No sé si, en ese sentido, no, hay varias cosas interesantes, ¿no? Que decir. En primer lugar, sí es verdad que es un relato que transita, ¿no? Y además la vida y la muerte de esta mujer en cierta forma es una declaración de intenciones hacia la modernidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el relato empieza de una manera romántica, con un hecho trágico, ¿no? Que es la pérdida de este primer amor, ¿no? Que ya crea una especie de ideal romántico, ¿no? Que ella persigue a lo largo de los años y que no termina nunca de realizarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, que es un relato que tiene matices de relato romántico, a pesar de que nos situamos en una mujer que no encuentra al final a ese hombre, a esa persona que le entrega el amor de una manera limpia, ¿no? Hay esta idea, obviamente, de la limpieza, y sin embargo, luego del adulterio, ¿no? Entonces, en ese punto es interesante cómo a partir de la muerte de ella, podríamos asistir a una especie de laberinto ya preestablecido, es decir, de un infierno que ya existe, un infierno exterior en el cual uno se introduce y sufre en una especie de mundo terrible, pero creado por alguien externo, ¿no? En este caso, el infierno es la mente, ¿no? Y aquí entramos en un efecto que moderniza de golpe ese mundo misterioso al cual ella se va después de morir, ¿no? Porque no se va a ninguna parte más que a su propia mente, es decir, la mente es la que se eterniza de alguna manera, pierde la linealidad temporal y se convierte en una especie de magma de recuerdos, ¿no? Entre los que ella deambula, pero en realidad es como si ella estuviera metida en su propio sueño, ¿no? Y intenta huir hacia atrás y cada recuerdo se termina transmutando y convirtiéndose en él, ¿no? En Oscar Wilde que le sigue diciendo, intentando convencerle
de que se someta, ¿no? De que viva ya la eternidad con él, ¿no? Y ella sigue escapando y escapando. Y el último escape, que ya es en el final de, o sea, en el principio de su vida, cuando en teoría no hay memoria, ella termina abriendo una puerta que le lleva otra vez al inicio, ¿no? De toda esa peripecia, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento interesante. Luego lo de Kafka me parece también muy interesante, pero es curioso porque en este caso, em, ese mundo laberíntico, normalizado, ¿no? Porque en realidad tú entras a la muerte de esta mujer, que es un hecho insólito y extraordinario, y además probablemente imposible que podamos nosotros ver qué es lo que sucede después de la muerte. Aquí se normaliza, ¿no? Y se crea un mundo absurdo, ¿no? Dentro de una lógica y de una técnica magistral para ir confundiendo los tiempos, ¿no? Em, pero no deja de ser algo que ocurre en una paranormalidad, ¿no? En cambio, lo que hace Kafka más tarde es coger estas cosas que probablemente en aquella época solo podían suceder más allá de la vida, ¿no? O en la mente o en las ideas, y Kafka lo que hace es hacer que todo esto suceda en la realidad, ¿no? Entonces eso es muy interesante, como él convierte todos los estadios de la vida real, de la burocracia, por ejemplo, o del absurdo de las instituciones, ¿no? En, en alegorías de un mundo más bien divino o demoníaco, ¿no? Entonces, es muy interesante esa cuestión de ver a Kafka en este relato, porque es que en realidad Kafka lo que hace es voltear el modelo, ¿no? Em, entonces es muy Sí, aquí pertinente. todavía están los dos mundos delimitados, digamos, el mundo, el supuesto mundo de la razón y de la realidad que pretende encontrar algo y llegar a él por una vía racional, y este mundo loco y absurdo que se puede atribuir aquí a la sobrevida o al más Exacto, allá o a los sueños y a la mente, y Kafka lo que hace es unir esos dos mundos que uno no sabe cuál es uno y cuál es otro, ¿no? Porque claro, es todo la misma realidad, ¿no? claro, como decía Eso que decías del... sí, dime. No, no, dime, No, lo que como tú ya, decía lo que tú... Sí, sí, como decía Piglia, yo solo quería decir eso, es Sí, que es lo que él hace, ¿no? Siempre, o sea, en realidad es lo que exacto, Kafka lo que hace es lo que en teoría es absurdo, lo que en teoría es lo extraño, en los relatos de Kafka es lo normal, ¿no? Y lo que es normal en cualquier otro relato, eso es lo extraordinario, lo que parece extraño, lo que parece siniestro en los relatos de Kafka, ¿no? Entonces, exacto. pero claro, aquí no, aquí todavía estamos en el campo en el que realmente se condicen tanto las situaciones que se dan en la vida no se pueden dar en el otro mundo, ¿no? Hay la necesidad de este paso, ¿no? Mm, Entonces, pero Sí, aquí por no. eso yo hablaba de relato de transición, ¿no? Ujú. Y de ese Las camino. cosas. Es que está, en la protagonista está, es el camino, que está, Claro, no, y es el camino de la literatura. y Es, eh, otra vez, como el relato me parece que fue el relato que leímos, el caso de Paul de Cater, es otro de estos relatos tránsito, porque en exacto, realidad lo exacto, que hacen es que empieza decimonónico, ¿no? exacto, Y termina ya en el siglo XX, es decir, porque esta apuesta de que el infierno sea una mente además que busca la redención en el recuerdo, que es una cuestión ya, estamos entrando a todos digamos, a todo este boom que hubo del psicoanálisis de Freud, ¿no? O sea, ya hay una búsqueda que no es en un universo, distinto, que te va engañando y que te va entramando, sino que ese mundo imposible, terrible, em,
es tu mente, ¿no? O sea, la apuesta de que el infierno fuese el, la condena de vivir dentro de tu mente y con tus fantasmas hasta el final, bueno, hasta siempre, ¿no? Por decirlo así. Sí, sí, Y, sí. y es, Es el infierno en la tierra, en definitiva, ¿no? Es la exacto, propia exacto. realidad, ¿no? Sí, sí, Entonces, eso que decías del viaje al origen es muy interesante también, ¿no? Porque a mí también, cuando hablabas del determinismo, ¿no? De este personaje que no puede salir de esa situación y que nunca puede, me recordó también, bueno, al modelo clásico, a, bueno, Edipo y a todas estas tragedias de que por más que el protagonista quiera salirse de una situación, está condenado a eso. mm, Y aquí vamos al tema también que ya es recurrente, que, en el que los tres textos que analizamos tienen líneas en común, ¿no? Eh, sí. Son textos que escogemos al azar, sin embargo, están Siempre, todos hablando de un tema en común. En este caso, por ejemplo, eh, ¿qué podríamos lanzar la pregunta? ¿Qué hubiera sucedido si ella hubiera, eh, digamos, conseguido escaparse eh, con este primer amante? Pues quizás lo que hubiera sucedido es lo que vamos a ver después en el relato de Thomas Mann. ¿Y qué otro elemento de relación? Este personaje que camina y que deambula como un fantasma por la vida, lo vamos a ver luego en Nabokov, ¿no? Son exacto. estos temas que ya digo que están los tres ahí relacionados de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, en ese sentido, cuando hablaba lo del viaje al origen, eh, bueno, me recordó también a esto, ¿no? A Edipo y toda esta búsqueda y toda esta imposibilidad de, de, de salirse de lo que está determinado que suceda con tu vida, ¿no? Y en este caso, en caso de ella, porque además es una mujer que no sabemos, no se nos dice por qué ella está condenada a esto, porque realmente ella es una mujer que siempre buscaba la espiritualidad, que buscaba lo bueno, sin embargo acaba cayendo en las manos, digamos, del Sí. pecado Pero aquí hay otro de lo elemento, terrible, ¿no? aquí hay otro elemento muy interesante, que es que em, en vez de que esto sea una especie de, como podría ser en la literatura clásica, una condena de los dioses, por decirlo así, es decir, Exacto. que Dios castigue a Enriqueta, en este caso yo lo tengo como Enriqueta porque en esa traducción, Ah, ya. la, em, la castigue, entonces otra vez estaríamos ante una, digamos, una imposición externa, ¿no? Pero en realidad lo que la condena a ella es la culpa que siente ella, ¿no? Y que se prolonga en la eternidad, ¿no? Es decir, el tema es que ese conflicto que ella tiene, el conflicto psicológico que ella tiene, lo que termina prolongándose en la eternidad, ¿no? Eso también es un postulado que cambia completamente lo que es la idea de la eternidad infernal, ¿no? Que es, como decía antes, no es una cuestión externa, sino que está todo dentro de la mente, ¿no? En ese sentido, pues, es muy No, interesante, no, ¿no? muy bien, muy interesante. Y bueno, yo tengo Mira, esta edición Jerret, sí. en libro que, bueno, se hizo hace poco en la editorial, bueno, se llama Alba. Y la verdad es que, bueno, muy bien, porque aquí, bueno, ponen una de los relatos o noveletas más famosos de él, se llama La vida y muerte de Harriet Frink, y luego los cuentos extraños, ¿no? Un Caney Stories. Y no, la verdad que un relato muy interesante, y, como tú decías, Además, muy bien escrito y el título después de leer el relato es hermoso, exacto, ¿no? Porque el fuego que no se apaga, pues es... exactamente. Es el sitio donde el fuego siempre está prendido, digamos, ¿no? El fuego está encendido, como diría la En ese cantante. sentido, en ese sentido, el amor eh, como ilusión, como búsqueda y también como condena, ¿no? Eh, Exactamente.
el hecho del ideal, ¿no? Y la relación siempre de amor y muerte, ¿no? Que es algo Y pues en este sentido, el fuego también que puede ser, que podría ser símbolo del calor, del hogar, de la vida y de la pasión. En este caso es el fuego del infierno, ¿no? Es la sí, condena exactamente. Sí, de ya te digo, también me recuerda pasajes de la Divina Comedia, aquel famoso de Francesca y Paolo, que en el beso, ¿no? Y ellos están condenados. Dante los pone en el infierno en uno de los círculos y los pone, los une de espalda, ¿no? Y entonces es ese deseo permanente de querer terrible, besarse y no poderse besar, ¿no? Es una cosa terrible. extraordinaria, ¿no? Esa imagen, ¿no? Y esa cosa terrible, y es un poco también este espíritu, ¿no? Reflejado ahí, ¿no? Y la verdad es que esa sensación de agobio, de encierro, está conseguida en el cuento, ¿no? Sí, 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 no, Eh, digamos, las últimas y páginas son sí, trepidantes y, sí, 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 sí. y, 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 Y sin y un poco necesidad de bajar a los infiernos, y sin necesidad de claustrofóbico. bajar a los infiernos. No, no, sin Sí, sí, necesidad. porque claro, es un infierno horizontal, digamos, Es un, no hay anagogio, no hay no hay, no es no es anagógico una eso, ¿no? escalera, no es ese típica Exacto, símbolo como de escalera que va bajando y se va poniendo cada vez más caliente y al final te exacto. incendias, ¿no? De hecho, la única escalera que hay es la escalera hacia el Del, pecado, ¿no? Que es ujú, cuando sube ella a esa habitación donde peca con este Oscar Wilde, ¿no? ujú. Entonces, pero ya te digo, por eso decía que era el infierno en la tierra, ¿no? Al final acaba siendo el infierno en la tierra, en su propia condena ahí. Hay un momento en que ella intenta confesarse cuando ya está de monja con el cura y no consigue decirle. Es decir, esto también es un pequeño elemento Sí, que hace que este pecado no se exculpe, ¿no? Que siga ahí martirizándola, ¿no? Entonces, ya digo, no, muy interesante y ya digo, un cuento extraño, ¿no? Un cuento sí, muy, eh, muy original, ¿no? Muy diferente, una cosa, porque tiene un poco de todo, ¿no? Tiene fantasma, es gótico, tiene romanticismo, tiene modernidad, una mezcla ahí de sí, muchas es- cosas y muy bien. Entonces, bueno, no sé si quieres ya podemos pasar no, pasamos a Thomas Mann si al, quieres. a la Thomas Mann, exacto. A ver Bueno, en qué. este caso ya tenemos el relato de la voluntad de ser feliz. Es un relato, sí, más, digamos, romántico, total, más lineal, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tenemos a este personaje, Paolo, ¿no? Em, Ujú, Paolo Hoffman. Y, y bueno, a mí me ha parecido, en primer lugar, un relato clásico, contado desde un narrador testigo, ¿no? Que participa de la historia, pero que en realidad está participando en tanto que tiene la evidencia de la vida de este otro personaje que es Pablo Hoffman, ¿no? Em, Hay una simbología sobre la sociedad, ¿no? Está ahí mencionado, ¿no? El tema de los orígenes de cada una de las familias, el tema de la aristocracia, de la burguesía, de la vulgaridad, sobre todo de la familia eh, de la que luego Pablo se hace amigo cuando crece, pero yendo un poco en orden, ellos se conocen de niños, ¿no? Y empiezan una amistad, ¿no? El narrador y este Paolo, que una persona enfermiza, ¿no? Siempre tiene una deficiencia, por lo visto, cardíaca, ¿no? Tiene un problema en el corazón, que ya es bastante simbólico, ¿no?
Eh, y además tiene eh, tiene un punto, una pulsión artística, ¿no? Que en Thomas Mann son temas pues fundamentales, ¿no? El tema de la vida real, de la vida que tenemos que vivir como personas, y de cómo relacionamos esa vida real, probablemente nefasta, con digamos, la inevitable tensión artística, ¿no? Que tiene esta gente, pues, con una sensibilidad especial como Paolo, ¿no? Y esta relación es una relación siempre que trae o sufrimiento, pero también que genera una gran voluntad, ¿no? O sea, hay siempre en el artista el sufrimiento de vivir una vida que no termina de ser la que quiere, pero esa vida que no termina de ser la que quiere, sin embargo, es siempre el impulso del artista a seguir adelante, ¿no? Y en este caso, esta configuración dentro de la personalidad de Paolo viene acompañado de su enamoramiento, ¿no? De la hija del varón, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero es Sí, pero que también es simbólico porque él menciona, es un apellido judío, de hecho, exacto. y no me acuerdo, no, Stein, no, bueno, Sí, ahora, Stein, es eh, el varón Stein, Stein, ¿no? el varón Stein. Exacto. Que dicen, no, sí, Entonces, sí claro, será, no sabemos si será judío, ¿no? Creo que fue su mujer, bueno. Entonces sí, exacto, hay todo ese tema, ¿no? Y, y entonces también vemos otra cosa, un rasgo también fundamental de la obra de Thomas Mann, ¿no? Decir que este relato pues, es un relato, como has dicho, eh, iniciático, ¿no? Son los primeros relatos de Thomas Mann, pero ya ahí se puede ver un poco lo que él va luego a desarrollar de manera pues, brillante en sus novelas, ¿no? De hecho, alguien le dijo, ¿no? exactamente. Al leer sus primeros relatos, le dijo, tienes que escribir cosas más largas, ¿no? Porque tienes ahí para... Y mira, le hizo caso y bueno, tenemos ahí No, unas y ahí, grandes por ejemplo, novelistas, pues, también ¿no? eh, a mí me recordó un poco aquella novela que leímos de Sandor Maray, El último encuentro, Tiene un esta punto ahí. relación Mm, bueno, que en el caso de Thomas Mann, luego él sí lo trabaja. Yo no te sé decir en el caso de Sandor Maray si trabaja el tema de la homosexualidad. Pero aquí al comienzo hay también unos destellos de esa sensibilidad eh, sí, homosexual que es eso, luego expresaría. es otro tema interesante como Sí, sobre todo los escritores de esta época y escritores de Alemania, de países del este y todo, la forma en que, porque también recuerdo una novela, me parece que son Afinidades Selectivas de Goethe, de Goethe, ¿no? donde estas relaciones entre los amigos, hombres, ¿no? Sin develar nada más allá de la amistad, se describen de una forma que hoy en día, pues, para nosotros es Sí, prácticamente que es una relación homosexual, ¿no? exactamente. Pero ahí no sabes realmente si es que tú, con tu mente ya siglo XXI, que lo tienes todo ya digitalizado en estas composiciones, y que no somos ya capaces de hablar de la amistad en esos términos tan románticos, pues, ¿no? Sería un poco ya cursi decir ciertas cosas ahora, pero no sabes, ahí crea una ambigüedad que no sabes si eres tú que tienes estas preconcepciones o si realmente lo que están intentando encubrir es a veces estas relaciones no homosexuales. En todo caso, el cuento no va por ahí, el cuento va por el hecho Exacto. de que este personaje, Paolo, se enamora, ¿no? De la hija del barón Stein, y le pide la mano. Mira, otra vez, ¿no? Estamos ante dos negaciones de parte del padre. En el relato de De Sinclair, Sinclair. de Sinclair
ella, que, o sea, el primer prometido, el que termina muriendo, ¿no? En este viaje de 3 meses con la promesa de volver, en realidad el padre no les deja casarse porque ella todavía no ha cumplido los 17 años, ¿no? Y en este caso, el padre no deja que su hija se case con Paolo porque Paolo es una persona que constantemente tiene problemas de salud, ¿no? De hecho, siempre pues se le presenta pues amarillento, con los ojos cada vez más hundidos, está cada vez más cerca de la muerte el pobre hombre. Y, y entonces el padre dice, no, lo siento, pero no te puedes casar pues porque, olvídate, te van a casar y te vas a morir y entonces no, pues no sale a cuenta esto, ¿no? Entonces él Ah, se escapa, ¿no? En un arranque se va, se le pierde la pista, ¿no? Pasan los años, también aquí tenemos esta dosificación del tiempo, cómo resume exacto. también, ¿no? Cómo resume también Thomas Mann, igual que Sinclair. Sí, porque es una historia que comienza desde el principio de la vida No, no, de este se chico, conocen ¿no? se conocen de Exacto, este niños, está ¿no? contando la historia de este chico desde niño, ¿no? Quiere Exacto, hacer como una especie de biografía, ¿no? De este personaje en sus exactamente, inicios, para justamente, para lo que decía, ¿no? Cómo dosificar las historias que contamos para argumentar qué es lo que va a ocurrir con él, ¿no? O para exacto. ilustrar o para Y, lo, mostrar, ¿no? y en este punto está la misión del testigo, ¿no? Que también es otro elemento interesantísimo, ¿no? Porque hay relatos del testigo, el testigo no solo, o sea, no solo se fundamenta como narrador por el hecho de que conoce al personaje principal, al protagonista, y de que sabe algo del protagonista que nos quiere contar, sino que en muchas ocasiones tiene también una misión, ¿no? Relacionada con este personaje, ¿no? Ya sea que lo tiene que capturar en la novela policíaca, por ejemplo, o que en este caso le tiene que decir algo, ¿no? Porque se reúne con esta chica y ella le pide que si lo ve, que si lo encuentra, le diga que ella no va a amar a ningún otro hombre, que la promesa se mantendrá, ¿no? En el tiempo. Entonces pasan 5 años, justamente también parece sí, pasaron 5 años, y, em, y entonces él, me parece que es en Múnich, ¿no? Em, En Roma él lo vuelve a Perdón, encontrar. En Roma, sí. Sí. Y entonces ahí lo encuentran, ¿no? Y ya el hombre está, bueno, también casi famélico, ¿no? Y sin embargo, pues dice que no, que se encuentra muy bien, ha viajado por todos lados, todo el mundo, claro, no lo entienden porque realmente pues tiene una pinta el hombre que fatal, pero por lo visto, no, o sea, está bien, él se siente bien, y se siente bien por eso, ¿no? Que vamos a entender al final en esta idea romanticísima, ¿no? De que realmente, como él no puede ser feliz porque no está con esta mujer, entonces él sigue viviendo, ¿no? O sea, es como que está fatal, o sea, probablemente todos lo ven y realmente pues cada vez que lo encuentra alguien le dice, oye, pero eh, es un momento incómodo, ¿no? Porque lo ven y dicen, hostia, es que no le quiero decir, pero es que no se ve bien este hombre, ¿no? Entonces, y luego se lo dicen y él, no, 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 yo me estoy recuperando, siempre se está recuperando, ¿no? Y entonces él le dice, ¿no? Lo que le había dicho a la chica, y Paolo, ahí hay una mirada, ¿no? Una mirada muy interesante, porque la mirada de él no es la mirada de felicidad. La mirada de él es una mirada como de gato, como me parece que hay un momento que dice que es como una pantera, bueno, Sí, es una tensión, él es es una, te- como le como genera el una el el tensión. el ser que está, a punto de atacar o de atrapar algo, ¿no? Y esa Exactamente, esa mirada y esa descripción es justamente es quizás lo más importante, porque está describiendo lo que mantiene vivo a este hombre, ¿no? exacto. Que es esa gana de sobrevivir Sí, y de adquirir algo que todavía no lo tiene.
Ahí está la clave, ¿no? Sí, Es sí. decir, Ahora, yo te voy a decir una cosa. Francamente, a mí este personaje me genera una angustia tremenda, constantemente, ¿ah? Porque no, esta mirada, encima esta mirada tensa, es como que yo decía, hostia, ahora se va a morir el tío, claro, va a poder soportar esto porque parece que está, pues, bueno, una persona depresiva, rara, ¿no? Un tipo raro. Pero bueno, más allá de esta cosa que es un bastante artista, ¿no? Un pintor, ¿no? Porque sí, pero eso es lo otro, porque, un pintor claro, oscurito, por ¿no? eso, Es exacto. así, sí, tiene su Un oscuridad. tío, Claro, eh, es un personaje gótico, romántico, así no, absolutamente y tiene espíritu también un poco maldito, ¿no? eso. El artista enfermo, Además, ¿no? El artista los pelos, enfermizo, sí, además exacto. tísico, pero Exacto. la descripción primera es estos rulos negros, ¿no? Así, bueno, tiene una Pálido, pinta muy blanco, se le pálido, veían las venas de palidísimo, la cara, ¿no? se le veían las venas de la Las cara. cuencas de los ojos se le iban cada vez Eso último ya me haciendo más. parece ¡Buah! tremendo, ¿no? Sí. Porque ya es que ya los ojos están hundidísimos, cada vez más hundidos, yo no sé, pero bueno. Aún así, con Y esta aparición, aquí nos vuelve a llevar al tema de la muerte en vida, ¿no? Es la decir, de muerte en esto vida, que estamos viendo de algún modo es casi un fantasma. El tío sigue vivo, pero cada exactamente, vez. exactamente, Entonces, pues tú mencionabas el momento de cuando él se va, que le niega, que deja a la chica, volvemos aquí, y en el caso de May Sinclair, nos retrotrae a Carpentier, ¿no? Este instante, fíjate que el primer chico de May Sinclair era marinero, es decir, sí, es este chico que se va. Y aquí igual es ese momento que hablábamos, tan literario y tan extraordinario, que es el momento en que tienes que escoger, ¿no? Entre quedarte y conseguir lo que deseas o irte, ¿no? Y en este caso hay como una especie de peregrinaje y de vagabundeo por el mundo porque él se pone a ver lugares eh, que por un momento a uno le da como que pensar como que, bueno, esto es lo que lo mantiene vivo, ¿no? Que sería en lugar digamos, el amor o lo mundano, la espiritualidad, ¿no? Esta búsqueda del ideal artístico, y un poco, porque claro, tú todo el tiempo sabes que ese personaje no va a acabar bien, que en algún momento se va a morir, pero tú no sabes bien cómo, ¿no? Y de hecho vas jugando con esto, ¿no? ¿Cuál es el misterio que mantiene vivo a este hombre, ¿no? claro, Y claro, ahí la parte artística tiene algo que ver, ¿no? También con esto. Y tiene que ver también con, bueno, la característica de la literatura de Thomas Mann. Esto que tú decías del testigo, que luego también, bueno, lo hemos visto en otra gente, también es una figura literaria importante en el sentido de que el testigo te permite hablar de ti mismo sin necesidad de ser tú, ¿no? Porque claro, este testigo eh, está expresando elementos biográficos de Thomas Mann, que sin necesidad de que tenga una referencia directa, ¿no? ujú, Y sí. entonces eso también te ayuda desde el punto de vista Sí, constructivo a no, esto, ¿no? y hay un juego también, ¿no? Porque cuando Pablo le dice, oye, te voy a llevar a la casa de unos amigos, ¿no? Que es esta familia Stein, para que conozcas, ¿no? Eh, que son gente muy simpática, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, él, ahí se genera una tensión también, porque el narrador, este amigo, se fija pues en Claro, la en la chica, o chica, sea, ¿no? dice, oye, la hija esta, hombre, está muy guapa, no sé qué. Y ahí también el otro se pone como un gato, porque claro, ahí tú no sabes que este ya está enamorado, ¿no? Pero lo mira ahí con una cara como diciendo, no, por ahí no vayas, ¿no? Entonces, participa, ¿no? Participa y genera, y además participa y lo utiliza Mann para generar ahí una ambigüedad, ¿no? De modo que no sabes nunca qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, aunque es un relato que
poco prefigurado, ¿no? Porque tiene todo el tono romántico, ya sabes que algo fatídico va a pasar. Otra vez el elemento de la muerte, ¿no? Qué obsesión, ¿no? Del relato romántico de siempre la muerte y el amor tenerla ahí imbricada, ¿no? Y bueno, al final digamos que la circunstancia termina de definirse por una carta, ¿no? Em, Después de que este amigo le dice a Pablo que la mujer hace 5 años, ya no sabe si ahora seguirá sosteniendo esa palabra, pero al menos le dijo que siempre iba a ser su amado, bueno, por decirlo de alguna manera. Pablo recibe una carta del padre del barón Stein, ¿no? Y el barón Stein le dice en esa carta que, bueno, le pide disculpas por antes no haberle aceptado, un poco que le explica, ¿no? Las razones por las que no aceptó que se casara con su hija, pero que ha quedado sorprendido de que su hija haya rechazado a un pretendiente que tenía pues todos los honores para ser su marido y se han dado cuenta pues de que ella a la única persona a la que ama es a él, ¿no? Y de modo que si él sigue en su palabra, pues que puede ir y se pueden casar, ¿no? Entonces, claro, desenlace feliz, podríamos decir, ¿no? Porque porque eso que parece mantener a este hombre como un fantasma en vida, por fin se desata y se puede realizar, ¿no? Y bueno, y ahí llega Sí, un pero momento. entonces, pero claro, ahí yo quería mencionar, cuando mencioné lo de, me refería a Carpentier y a este momento de la partida, hay algo importante, pues fíjate, aquí me lo he encontrado, él está en el momento, ellos dos están hablando, eh, dice aquí, oh, parece gente muy agradable, ¿no? Acaban de tener la cita, ¿no? En casa de esta chica, en presenta a la familia y tal, y dice, me apresuré a responder. La hija de 19 años incluso me ha impresionado. Esto es lo que dice el narrador testigo. Dice, dice Paolo, impresionado. Dice, Paolo soltó una breve carcajada y volvió la cabeza. Sí, tú ríete, dije yo. En cambio, ahí arriba en algún momento me ha parecido como si un secreto anhelo te enturbiara la mirada. Me Pam, equivoco. Dice, guardó silencio unos instantes, después negó lentamente con la cabeza. claro. Si supiera cómo ¿qué más da eso? Por lo que a mí respecta, ya solo me queda preguntar si también la baronesa Ada. Paolo volvió a quedarse un momento ensimismado, mirando al suelo. Al cabo de un rato dijo en voz baja y confiada, creo que voy a ser feliz. Claro, ahí esa frase. Eso es el. Porque luego ese momento él lo recuerda, ¿no? El narrador lo recuerda con mucha intensidad, pero lo curioso es que te dice, creo que voy a ser feliz y automáticamente desaparece. Es decir, el tío se va, que es lo que te digo que de algún modo te hace pensar otra cosa, ¿no? De que la felicidad de él justamente radica en el arte, ¿no? En viajar, Sí, en ser pero claro, libre. pero Y entonces, y aquí luego el relato vuelve y te vuelve a poner los pies sobre la tierra, ¿no? claro, cuando te Tengo que dice ser que. feliz, que además tiene que ver con el título, ¿no? La voluntad de ser feliz es eso, ¿no? No, pero Y otra cosa, cuando él dice, creo que voy a ser feliz, él ya tiene en mente que va a pedir la mano de la chica, ¿no? Entonces, exacto. ahí es cuando el padre le dice que no, y entonces él se va, ¿no? Ahí esa es la situación. Y ahí, claro, ahí nace lo que es la voluntad, pues, ¿no? Que quiere, se mantiene vivo con la esperanza, ¿no? De que eso algún día se realice. Y Y tú cuando se, dices que, bueno, y cuando se de realiza, algún pues. modo es un filán feliz, pero bueno, un feliz No, hasta no, qué no, punto, porque feliz lo he claro, dicho claro. con absoluta ironía, ¿ah? O sea, no, 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 lo dije con ironía si no se entendió, pero claro, es un final feliz en el sentido de que este hombre, Paolo, atormentado toda la vida, enfermizo, con toda esta situación que ha resistido pues heroicamente a todas las enfermedades, todos los males, termina casándose con Ada, ¿no? Se llama.
y, creo que sí. y Sí, él termina, regresa. él regresa, se casan. Claro, esto ya no se narra, ¿no? El testigo nos cuenta de que al día siguiente, ¿no? De la noche de bodas, me parece, él muere, ¿no? Sí, que aquí vemos justamente la dosificación del tiempo que decimos, ¿no? Fíjate cuánto se ha detenido en narrando la vida de este hombre, lo que le va Sí, pasando, sí, sí, sí. y de Y luego, pronto, pum, pasamos creo inmediato. que hasta se puede leer, no sé si puede, dice, a la mañana siguiente el tiempo se había despejado, un cielo, ya él ha vuelto ahí, ¿no? Dice, un cielo estival azul y luminoso nos sonreía mientras nos dirigíamos a la estación. La Claro, despedida fue breve. Paolo me estrechó la mano en silencio y yo le deseé suerte, mucha suerte. Me quedé un buen rato viéndolo partir, de pie tras el ventanal del mirador del vagón. En sus ojos había una profunda seriedad y una expresión triunfante. ¿Qué más me queda por decir? Paolo ha muerto. Fíjate, ¿qué no, más me queda por ya, decir? Paolo ha muerto. Ya aquí no, ma- no te hay- mató, ya, te mató. ya directamente pasó a su muerte, ¿no? Sí, Murió la mañana que siguió a su noche de bodas. imagínate tú. Casi en la noche de bodas misma, dice. Tenía que ser así. No fue la voluntad, la simple voluntad de ser feliz la que le había permitido mantener durante tanto tiempo a la muerte bajo dominio. Era forzoso que muriera sin lucha ni resistencia en el momento en que su voluntad de ser feliz se hubiera visto suficientemente satisfecha. Ya no le quedaba ningún pretexto para seguir viviendo. Muchas veces me he preguntado si obró mal de una forma consciente, para con la mujer a la que se unió en matrimonio. Sin embargo, tuve ocasión de verla durante el entierro, de pie a la cabeza de su ataúd, y también en ella pude reconocer la expresión que había visto en el rostro de mi amigo, la seriedad solemne e intensa del triunfo. Fíjate qué maravilloso, ¿no? En tres parrafillos, cómo ya Claro, no, resume lo resuelve. y te lleva ya también a la reflexión filosófica, ¿no? Y aquí, que era lo que yo decía con el cuento de la May Sinclair, eh, quizás si hubiera estado y se hubiera ido con este chico, le habría pasado esto mismo. Mm, Podemos conjeturar, como diría Borges, que sí, ¿no? Porque en definitiva ya vemos que por ninguno de los dos caminos se llega a buen puerto, ¿no? Nunca mejor dicho en el caso de personas marineros. sí, Entonces, eh, esta se va, producto de que se va el chico y que no le dice que sí, no está con él, acaba cayendo en este ciclo de pecado y de circularidad sin salida. Y justamente ya cuando consigue lo que quiere, pues se muere directamente. Pero él reflexiona ahí diciendo, me he preguntado si obró mal. Claro, es que no puede. Por eso lo que tú decías de que es un final feliz, de alguna manera lo es, porque es la realización de su sueño. Lo que pasa es que el costo de esa realización es justamente el fin de la vida, ¿no? Y no, y luego sugiere, el postulado de que la felicidad es un instante también, ¿no? A exacto, diferencia de esa idea de que o sea, que la felicidad al final es la voluntad de serlo, no exacto, tanto el hecho de serlo, de ¿no? tenerla, El hecho de exactamente, serlo es un instante, es algo además casi que no puedes, y es como una condena, ¿no? Es algo que a lo que tú quieres volver y no puedes, ¿no? Que es un poco forzando lo que pasa también con Mel Sinclair en el relato que hemos exactamente, analizado antes, ¿no? ¿Por qué? Porque estás persiguiendo constantemente algo que no has tenido, pero que tiene una fuerza increíble, ¿no? En la vida de las personas, es decir, o al menos de los personajes. Eh, Fundamenta todo algo que aún no has vivido. Es increíblemente, hoy en día nos cuesta mucho pensar así, ¿no? O sea, somos mucho más pragmáticos como seres humanos, ¿no? Al menos en Occidente. Pero, pero entonces, ¿qué fuerza tenía, ¿no? El misterio, el hecho de claro, al punto de atormentar, ¿no? ¿no? Y luego él
te sugiere de que también lo que mantiene viva a esta chica es esa voluntad de, de obtener eso, ¿no? Aunque lo haya perdido, pero ella también está viva por una voluntad que la alberga, ¿no? Porque ella promete y lo cumple, que nunca se casaría o se juntaría con otro hombre que no fuera él. No, y que al Entonces, final, al menos un momento, que también ahí tenemos, ¿no? O sea, digamos, lo efímero, lo eh, inaprensible de la felicidad, ¿no? Que él dice, ¿no? Que estuvieron juntos, pero bueno, se casaron y un momento de la noche de bodas, casi en la noche de bodas ya él se puso mal, ¿no? O sea, pero estuvieron juntos, ¿no? Entonces ella queda con ese rostro ahí como de satisfacción, ¿no? Pero cómo cuesta, ¿no? De decir, "Joder". es ese fuego, el fuego que nunca se apaga, pero el fuego de la pasión consumada que te acaba quemando y destruyendo, ¿no? Claro, Es, estamos ante un relato en el que hay la consumación de un amor puro, ¿no? De un amor idealizado total que se consigue, y en el otro estamos ante algo que se consigue de una manera ante la imposibilidad de conseguirlo, ¿no? sí, sobre todo ante la imposibilidad, yo diría, ¿no? Sí, Porque sí, sí. fíjate que no hay tampoco, en ningún momento encuentro yo que en el relato de Sinclair haya una convicción de Enriqueta de que ama profundamente a Oscar Wilde, ¿no? No, yo lo que veo es No, ahí no, no, es que ella, de es hecho ella siempre, lo dice, es todo un que ella, conflicto, no, al principio que no quiere, lo rechaza, luego vuelve, hay un tira y afloja y al final es un poco el algo que único pasa, que ella siempre tuvo claro es es el que no consuma, el primero, es este claro, primero, por eso digo, porque luego todos los hombres que le suceden son de algún modo un intento de ser este, ¿no? De encontrar en ellos este primer hombre, que paradójicamente es el no consumado, ¿no? Es ahí donde está es decir, al final es puro ideal también, exacto. es puro ideal, ¿no? Ella está persiguiendo un ideal y todos los hombres tienen que ver con este primero al que ella le ha adjudicado la idealización, pero que tampoco podemos estar seguros de que lo hubiera sido, ¿no? Porque podía haber acabado así, ¿no? Como acabó el de Thomas Mann. Y entonces, en ese sentido, todos siempre es como el eco de esto, ¿no? Ujú, sí, sí, sí. Y no, no, ya digo, muy interesante cómo se van interconectando y de alguna manera Sí, bueno, y ahora relacionando. también con el ojo de Nabokov, eh, hay algunos Que aquí ecos, ya, hay algunos ecos. exacto, aquí también hay otras cosas, ¿no? Creo que, bueno, no sé si tienes algo más No, 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 de Thomas yo Mann pasaría ya al relato de... sí, porque además es un relato sencillo, tampoco es muy complejo y es un relato que también se explica por sí mismo, ¿no? Tampoco hay mucho Sí, que no, decir. no, es Quizá el de eso. la cinta, desde el punto de vista técnico, es un poco más complicado, pero este es un relato sencillo y eso sí, aquí se ve el Thomas Mann que luego estallaría, ¿no? Explotaría en toda la grandeza, ¿no? Un gran narrador, ¿no? Thomas Mann, grandes historias, bien contadas, buen Sí, ritmo, sí. Mucha sintético, cultura, sin ni- mucho mucha cultura, pero un realismo realmente limpio, ¿no? sencillo, No es sencillo, sí, barroco, y en ese sentido hay que decir que fue en Alemania pues de lo primero, ¿no? Así, ¿no? exacto. Como una especie como de Y luego también Dickinson. exacto. Luego también el tema, que eso, por ejemplo, con Hermann Hesse, también hay puntos de contacto con respecto a los distintos temas que está trabajando, ¿no? El tema judío, el tema Estamos. del homosexualismo, el tema de la espiritualidad, ¿no? Porque, por ejemplo, Hermann Hesse
siempre está trabajando los mitos, ¿no? Del Oriente, caso de Thomas Mann también. Entonces, ya digo, hay puntos en contacto ahí que yo no sé, creo que existe una correspondencia entre ellos, ¿no? Pero ahora no podría asegurarlo, Probablemente pero Thomas Mann hay muchos puntos de de contacto ahí, de entre ahí, los. de ahí baja todo, yo creo, ¿no? Porque él, después de Goethe, me parece que es ahí el que Sí, renueva la narrativa alemana, ¿no? sí, es el tipo ahí, sí. No, Y no, bueno, muy, muy, ahora muy. tenemos a un autor que, bueno, yo creo que siempre es grato leer, ¿no? Nabokov es un narrador muy, muy, muy interesante. Primero porque juega con los géneros literarios, les da la vuelta siempre, ¿no? Ahí tenemos el caso, bueno, de su novela más renombrada, pues Lolita, ¿no? Donde hay esta serie de registros, este personaje eh, macabro, pero a la vez fascinante, intelectual, que es profesor de literatura, ¿no? La literatura siempre hay lo Es metaliterario, de una manera. una de las cosas interesantes de él es que es pura literatura, es un autor tan literario que es Exactamente. maravilloso, ¿no? Y lo Es dice él pura en literatura. en el prefacio, ¿no? Y eso es una cosa que a mí me parece muy interesante porque él dice, ¿no? Que los temas sociales, ¿no? Los temas, por decirlo, históricos, ¿no? No le interesan, ¿no? Realmente sus personajes son personajes que quedan de alguna manera suspendidos en un tiempo indeterminado, pero esa indeterminación del espacio histórico, por decirlo así, tiene una relación directa con el hecho de ser un inmigrante, ¿no? Es decir, cómo uno pierde o hay una ruptura con el espacio específico y con determinadas condiciones sociales, ¿no? Y lo que hay más bien es la vida de las personas y dentro de ese prisma pistas para entender qué es lo que pasa con el mundo y con el mundo dentro de nosotros, ¿no? Y yo creo que eso es vital para entrar en esta novela corta, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos ante una novela que probablemente nos va a confundir en más de una ocasión. Sí. Em, Estamos ante un personaje que nos empieza a contar de una forma lineal, siempre, o al menos lo que he leído de Nabokov, siempre entramos en un personaje en primera persona que es fascinante, ¿no? Que de inmediato te cae bien, te gusta, es raro, algo tiene, algo esconde, pero a la vez te pones a su lado, ¿no? Eh, y entonces él consigue esto, y a partir de conseguir que el lector sea aliado del narrador, entonces empieza a engañar al lector, ¿no? Y yo creo que hay este episodio que es el episodio desencadenante de la historia, em, que es cuando él está cuidando a estos niños y recibe pues la visita de un hombre, ¿no? Que, claro, ahí te sorprende ya porque no sabes ni quién es él tampoco lo reconoce, el tipo bueno, le pega, le da golpes, lo persigue por dentro de la casa, bueno, una situación totalmente delirante que desencadena en algo más delirante todavía, que es que este hombre se va de la casa, se mete en una habitación y se pega un tiro. Entonces, y aquí tenemos esta primera pregunta, ¿no? O sea, ¿se ha matado? ¿Se ha consumado el suicidio? ¿Ha sido un suicidio fracasado? Lo que va a venir después es un fantasma que nos habla, es una persona que
que no ha muerto y que está, bueno, pues que está Y que cree que lo está y y se que cree que lo considera, está, o ya todo esto de golpe es una mentira, ¿no? Porque aquí hay una cosa que, por ejemplo, en la edición de Anagrama ya se da por entendida en la sinopsis que esto es un suicida que no ha conseguido consumar el suicidio. Pero yo no estaría tan sí, pero seguro, no, no no, lo es que no, diría no con puedes estar tanta, seguro. no lo diría con tanta categoría, Exacto. o sea, es decir, No puedes estar seguro, claro. ahora, ¿qué ocurre? El personaje que termina, digamos, en teoría se ha suicidado, mm, tenemos aquí varios frentes, ¿no? O es un muerto, o es una persona que lleva la herida de la bala, pero ha sobrevivido, o o es toda una mentira. En cualquiera de los casos, al menos yo personalmente, no tuve sino hasta cerca del final, no sabía que este hombre era Esmurov, ¿no? Es decir, porque este personaje está buscando, o sea, empieza una búsqueda, ¿no? Empieza la búsqueda de este Esmurov que está cerca de toda esta gente, de esta chica Baña, me parece que es, eh, bueno, pues la chica, ¿no? Y entonces empezamos a ver, a buscar, y este personaje, que, como bien dice el título, ¿no? Se convierte más que en un espía, que tendría que ser un ser, una persona de carne y hueso, se convierte más que todo en un ojo, porque es que no sabemos si es una persona de carne y hueso, si es una especie de cámara que va buscando a Muró, o es ya todas esas cosas juntas, ¿no? Y lo que tenemos es una novela de espías, de buscar pistas, de ir intentando encontrar quién es Smurov, ¿no? A mí personalmente lo que más me ha gustado de la novela, lo que más me ha impresionado, es esa concepción, ¿no? Ese juego de espejos que nos va dando un personaje que no sabemos que es varias personas a la vez. Y hay una parte del libro en el que Nabokov, bueno, desarrolla, ¿no? Esta idea de este tipo de esta búsqueda. Bueno, él tenía pues una pasión por las mariposas, ¿no? Era un estudioso de las mariposas increíble. Y Entomólogo. hace el entomólogo y hace un símil, ¿no? De Esmurov con un tipo de mariposa, ¿no? Que, claro, ¿cuál es la mariposa verdadera, ¿no? Porque hay tantos tipos de mariposas dentro de esta especie que habría que ir buscando cuál era la mariposa, ¿no? Que al final terminan encontrando que es la escandinava, ¿no? Que es Y entonces él, haciendo este símil, dice, yo quiero saber cuál es el verdadero Smurov, ¿no? Y lo va buscando, pero no lo busca dentro de una mente, sino lo busca en lo que refleja Smurov en los demás, ¿no? Con lo cual ahí da un golpe también certero, que también lo advierte en el prefacio, ¿no? A todas esas teorías que van buscando siempre el origen, como lo hemos visto en May Sinclair, ¿no? Un poco en el pasado del personaje, en la infancia del personaje, ahí está la verdad de uno, ¿no? En este caso no, en este caso la verdad de uno es siempre un misterio y lo que vemos constantemente es lo que se refleja de los demás, ¿no? Entonces, nada, un relato, bueno, espectacular y por otro lado, pues que tiene millones de aristas y millones de cosas por hablar, ¿no? Ya solo intentar saber qué cosa pasó con él después de ese disparo podríamos estar aquí pues días y días, ¿no? Yo creo que no conseguiríamos. No, a ver, hay mucho, ¿no? Hay mucho de lo que tú habías dicho. Una cosa interesante es lo que dijiste de los espejos. Todo es espectral, eh, todo se confunde, ¿no? Eh, no sé, hay muchas cosas también para hablar.
por volver al tema este de la narración y de los tiempos, cómo dosifica el tiempo cada narrador, ¿no? Eh, en el caso de Nabokov o por lo menos en este caso en particular, es una narración que siempre se narra a posteriori, ¿no? Es como, eh, y él primero te menciona algo que es lo que te va a explicar después. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, no solo la manera de narrar la historia, sino la propia historia se desarrolla de esa manera, ¿no? Ahora no recuerdo qué otra historia habíamos visto que iba así hacia atrás, ¿no? Era como una historia, creo que en Toni Morrison, una historia que comienza por su final y luego te va metiendo la explicación, porque una de las cosas que llama la atención primero es este tiro, ¿no? O sea, un tiro. De hecho, él reflexiona y dice, realmente para suicidarse, ese momento previo, empieza a hacer como una reflexión filosófica sobre esto. Ese momento previo tampoco que sea tan, que haga darle muchas vueltas, ¿no? Es tan fácil como meterse un tiro. Y tú te quedas un poco descolocado con respecto a los motivos que él puede tener para esto, ¿no? Y entonces, pero luego cuando empieza a meterte en esto, tú te das cuenta de los posibles motivos que lo pueden haber llevado ahí y que de algún modo eh, te va a empezar a explicar el porqué de todo esto, ¿no? Luego es interesante también esto que planteábamos, ¿no? De esta confusión, ¿por qué? ¿Qué necesidad? A veces yo me preguntaba, ¿qué necesidad hay de ese suicidio o de ese personaje fantasmal, ¿no? Que se crea después que uno no sabe si es un personaje vivo que deambula por las calles o o es un fantasma, ¿no? Porque él se detiene mucho en hablar de cómo queda la mente después de muerta, ¿no? Que la mente es tan potente, la conciencia es tan potente que luego puede seguir viviendo, ¿no? Y de algún modo también, volvemos aquí a los puntos de contacto, es Con este May ser, Sinclair, es absolutamente, exacto, esa es la mente, exacto, después de la muerte, la exacto. mente como, o sea, la muerte, la tesis de que la muerte es la prolongación perpetua de la mente, ¿no? Y la tesis espiritista también de que los seres no hayan descanso, los espíritus no hayan descanso hasta que no logran Exactamente. cumplir su cometido, ¿no? O descubrir qué es lo que ha pasado con sus vidas, ¿no? ¿Por Ujú. qué no pueden Ah, descansar, ¿no? sí, Dante también, es decir, todo el trayecto, todo este periplo, ¿no? Que hay que pasar para que el alma, digamos, descanse y se diluya sí, sí, sí. en el absoluto, ¿no? Entonces, eso también está, es interesante, ¿no? Aquí. Luego, cuando yo leí el prefacio, dije, bueno, porque claro, él empieza a nombrar ahí muchas cosas, ¿no? Por supuesto, jugando. Al final, Es un todo juego, el libro es una comedia, es un es juego. un Se está juego burlando permanente, de todo. incluso diría que es una comedia de costumbre casi, ¿no? Porque él empieza a mencionar un montón de gente, y dice, fulanito de tal, veréis que que tiene que ver con... Empieza a mencionar a gente que él eh, en teoría conocía, ¿no? Porque claro, esto también, dentro de todo lo que hemos dicho de la literatura y de todo, está metido en un contexto, que es el contexto Concepto de los de emigrantes migrantes rusos rusos en Alemania. que huyen y el contexto personal de él como Claro, emigrante que tuvo que huir de Rusia a escondida y acabó yendo a Berlín, en Alemania, ¿no? exactamente, sí. Entonces, él está metiendo todo eso, luego está contextualizando todo eso, pero no hace, que aquí volvemos a lo de siempre, ¿no? No acaba haciendo lo que podría haber hecho otro, de hacer una novela de espionaje o una novela de denuncia social, no, él coge y hace literatura, ¿no? Que lo vuelve todo y sí, esto lo tengo y puedo contar de esto, pero en definitiva yo no quiero hablar de esto, yo quiero hablar de otra cosa, yo quiero hablar de lo que a mí Exacto, me dé sí, la sí. gana. Entonces, Básicamente es lo que hace, o sea, realmente exactamente, te mete además siempre todos los temas que a él
digamos, exacto, que le obsesionan, él los exacto. termina metiendo La mariposa, a mariposas. este personaje Casanova, ¿no? Este seductor, este tipo que, este picaflor y todo esto. Sí, la Luego literatura, todo el tema de la literatura, y la de la cuestión la metaliteratura, porque cuestión, mórbida sexual también siempre está ahí exacto, metido, ¿no? Porque está el tema de que no se sabe si es Murphy es homosexual, pero por otro lado, en otro espejo, es más bien un hombre que está tremendamente enamorado de una mujer. Entonces, ahí esa ambigüedad, ¿no? Constantemente estamos hablando de un falso narrador primigenio, y ya después sí, de leer esta novela te diría que Nabokov quizá el gran maestro del narrador, del falso narrador, o sea, brutal, cómo te engañan, pues, y tú dejas que te engañe sin ninguna duda, ¿no? sí, 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 sí. De hecho, Entonces, al final, solamente una cosa más, al final me da la sensación de que es casi el escritor que está claro, contándote toda la cuestión de cómo, bueno, de lo que es la creación de la ficción, ¿no? Ah, exacto, por eso decía que metaliteratura, porque, aunque no se detiene tanto en eso, de vez en cuando te va dando esa dosis constructiva, ¿no? El narrador te dice, no, pero este personaje, lo hemos dejado aquí, lo dejamos sí, aquí, ¿no? Él te va narrando como si te estuviera explicando la novela y como si te estuviera diciendo cómo él va a construir esa novela. Y esto también es maravilloso porque además lo hace de un modo tan sutil que casi ni se nota y que no es molesto, ¿no? Porque muchas veces estas intervenciones metaliterarias pueden acabar siendo molestas, ¿no? Y él no, él va jugando con eso y ya tú estás tan metido que ya tú no sabes ni quién es uno, ni quién es narrador, ni quién es Nabokov, ni quién es... todo está ahí sí, sí, implicado e implicado, ¿no? todos son lo Entonces, mismo. luego, otra de las cosas interesantes que va mencionando es, entonces, decía, cuando yo leí el prefacio, dije, ¿cómo en 90 paginitas que creo que tiene esto? ¿Cómo este hombre puede meter tanta gente aquí? Pues claro, empieza a mencionar a fulano, me cariño. ¿Cómo hay tanta gente aquí metida? ¿No? ¿En cuántas páginas? Y de algún modo tú dices, con tanta gente, no llegará un momento a volverse loca la historia, ¿no? Porque a veces eso, con tantos personajes, uno puede irse, ¿no? Del hilo o puede quedar muy vacío todo, pero no, todo está aquí perfectamente hilvanado, cada personaje lo lleva muy bien, todo, ¿no? Apuntala muy Eh, bien los personajes, con sí, dos sí, sí, rasgos, siempre rasgos además extraordinarios, porque son cosas que no te esperas, entonces ya te quedan en la exacto, cabeza clavados, ¿no? exacto. Mm. Luego he leído que en el caso de esta novela se le criticó que no había trabajado bien los personajes, pero es que yo creo que no es verdad, porque aquí hay un trabajo espectacular de caracterización, sobre todo, ¿no? Cada Sí, sí, sí. personaje tiene sus rasgos individuales que lo definen muy bien y está muy bien conseguido. Eh, Luego, por ejemplo, respecto a esto de los personajes, hay un momento, él los caracteriza por rasgos, pero también por el acento, por cómo hablan. Hay cosas que se nos escapan, por supuesto, porque no leemos ruso, Sí, pero el propio narrador hace reflexiones sobre eso, ¿no? En la manera de pronunciar ciertas cosas, dice, ah, pero este se sabía que podía ser de no sé dónde, no sé más cuándo, porque en lugar de decir la palabra con tal letra, la decía con la otra, ¿no? También mete eso ahí y juega con eso, ¿no? mm, Y luego, algo muy interesante también es cómo a medida que transcurre todo, que él te está contando, el narrador está intentando de descubrir el misterio respecto al personaje, al enigma que sería este Murov. Todo el mundo quiere saber quién es y si realmente es un espía, como muchos de los personajes apuntan a que aparentemente lo es. eh, Él, según tú vas entrando, te vas
tú crees, te va, como tú decías, no es que te engañe, sino que te desengaña. Porque tú empiezas, tú dices, ah, fulano de tal es así, ¿no? Porque él te lo caracteriza como, y de pronto él te da una serie de datos y de situaciones sobre ese personaje que tú dices, no, es que ese personaje no era así, ese Mm, personaje era asá, ¿no? Y te le hace completamente la vuelta y te va develando y desvelando cada una de las de los secretos o de las profundidades, de las caracterizaciones que tiene cada uno de los personajes implicados. Y eso va pasando con todo, con todos claro, los claro. personajes, que tú primero crees que es una cosa y luego él te explica que es otra, ¿no? Claro, Y ahí muy bien conseguido. cuentan cosas que luego son desmentidas por otros personajes, ¿no? Pues, de hecho, hay una Y escena que es la y escena esto esta de tiene, la huida, que que él se va corriendo detrás del tren, ¿no? Que el tren era tan largo que pudo escapar, y luego el otro le dice, no, pues si yo estaba ahí, no, ahí no pasa esa, ningún tren, ¿no? Entonces, claro, tú te quedas, hostia, y el otro, no, por favor, no exacto, le digas esto a nadie. No, y ya exacto, estamos siempre en mentiras, que un poco lo que a mí me da la exacto, sensación es que nos quiere decir es que realmente todos somos una invención, ¿no? De alguna manera, invenciones que a veces se contradicen, ¿no? Pero tiene este punto, ¿no? De que realmente es una apuesta porque la ficción no es solo la literatura, sino que la vida en general ya es una toma de postura frente a la realidad a través de ficción, ¿no? Es decir, que hacemos nuestra vida y de esa forma como hacemos nosotros nuestra vida, los demás, los que nos conocen, nos construyen a nosotros, ¿no? De una forma que probablemente no somos, ¿no? Entonces, al final, ¿qué somos? Al final, ¿cuál es la verdad nuestra, ¿no? Ahí está, pues, creo, el kit, ¿no? claro. De este ojo, No, ¿no? y no solo el narrador, sino también los personajes van desacreditando a los otros personajes, ¿no? Tú como acabas de decir, Sí. este Muro de pronto cuenta una historia preciosa, Ah, increíble. él y Además, tal bueno, ahí te aventura, das y la luego el tío le dice, narración, es brutal, ¿no? cuando, no, es que además, y Tú por eso te digo estás que ahí es una corriendo. narración, es una narración a posteriori, ¿no? Porque él Sí, primero te sí, cuenta una historia, pero luego te dice la verdad sobre esa historia y va hacia atrás, ¿no? El tío está narrando eso y cuando se va la chica, ¿me dejas un cigarrillo? Le dice a él que él traía cigarrillos de ingleses, ¿no? Y dice, sí, es una pena que, es una pena que en Yalta no existe el ferrocarril, ¿no? Y claro, Yalta era ese lugar donde lo había ido el tren y tal, y a partir de los cigarrillos, de decir que el transporte, que esos cigarrillos vienen en sí, sí, tren sí. y que los adquiere, pues le dice al otro, oye, tú eres un mentiroso, date cuento que a mí, que tú Sí, no me no, estás no. contando. Sí, sí. Y, pero buenísimo, porque Esa entonces parte para mí una de las todo es mejores así, de ¿no? la. Todo es así y tú te vas riendo como mismo se va riendo él, ¿no? Y luego el final es la risa absoluta porque ya él se está riendo del lector y se está riendo de sí mismo, diciéndote, perdona, que tú pensabas que todo esto era otro, no, no, todo esto soy yo mismo también, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, ya digo, hay mucho que decir, pero otra de las cosas interesantes es cómo, porque eh, a medida que está buscando y, todo esto que decíamos de desacreditar, de las mentiras, tiene mucho que ver con la caracterización también del espía, ¿no? El espía es un tío permanentemente falso, ¿no? Un tío que tiene muchas caras, que tiene muchas, eh, que miente, que tiene secretos, y en esta manera de estas voces, este coro de voces, que se desarrolla a todo lo largo del texto, en el fondo es una caracterización también del espía, ¿no? Sí, Y estamos tratando de ver sí. quién está detrás de cada voz, ¿no? Quién está detrás de cada momento. Luego, te das cuenta también que cada personaje siempre tiene algo que decir sobre los otros. Así que de algún modo, cada personaje también es espía.
Ahí todo el sí, mundo se está espiando, ¿no? Y esto me lleva justamente a Cuba y por supuesto, a esa sensación que hemos tenido muchos de desconfianza, vivir en ¿no? un entorno de desconfianza absoluta y Absoluto, en un ¿no? entorno donde todo el mundo puede ser Cualquier espía de persona. todo el mundo, ¿no? Y Claro, y que, entonces, y que nadie es la persona que es, o que dice ser, o que dicen que es, ¿no? exacto, Es como una especie exacto. de total puesta en duda de todo. Y Y bueno, luego, que tú de algún modo vas intuyendo que, que en el fondo el espía es el narrador. Tú dices, bueno, al final es probable que el espía sea el propio narrador. Pero la sorpresa está en que es el propio narrador buscándose a sí mismo. Ahí es cuando ya tú te quedas claro, de, porque hay que decir una esto cosa ya, que es importante, que es que durante prácticamente toda la novela, tú no sabes que el narrador es Smurov. O sea, tú exacto. durante todo, o sea, alguien puede pensarlo, ¿no? Pues tendría que ser una mente luminosa que las hay, pero en mi caso al menos yo he leído la novela, No, claro, además lo hace a propósito porque es el giro brutal de la novela cuando ya más para adelante él está despistar. ahí y de pronto lo llaman Smurov y claro, tú dices, "Oh, si este tío era Smurov", no, y ahí ya, pues ya te rompe todo, pues, ¿no? Y ahí dices: "Ah, su madre, El despiste mara absoluto, ¿no? El maravilloso". espía, el espía es un artista del despiste también. Es un Es un artista del tío despiste, ¿no? que no lo puedes pillar, ¿no? Que está intentando de que no lo pilles permanentemente. Claro, claro, Y este narrador, qué mejor manera de despistar y de ser espía que despistando al propio lector, ¿no? En la claro. manera de construir la historia. Es decir, te ha despistado de un modo tal que te ha construido la historia como si estuviera hablando de otra persona cuando en realidad estaba hablando de sí mismo, ¿no? Sí, sí, Y sí, esto es no, pues, magistral, eso es porque esto magistral, eso es vuelve a magistral. ser metaliteratura, ¿no? Otra vez, ¿no? Literatura sobre. Exactamente. Y el escritor y el narrador también como el gran espía, porque Aquí, cómo puede, además, había cosas cuando tú vas leyendo y dices, pero ¿cómo es posible que este narrador sepa lo que me está contando de esos personajes, ¿no? Y entonces luego te iba explicando que ya no solo lo que él te estaba contando era lo que le había dicho fulano sobre Mengano, sino que ya cuando llegas al final te das cuenta y dices, uff, claro, por claro, eso me puede hablar dices, con tanta claro, porque propiedad, ¿no? este tío Por sabe eso puede hablar. todo de no, claro, ese es el Exacto, ¿no? y en relación a eso está el último párrafo, ¿no? De la novela, que es esa reflexión, ¿no? Que ya nos deja claro qué juego era el que quería jugar Nabokov en esta novela, ¿no? Cuando dice, Kashmarín se había llevado otra imagen de Murov, ¿ves? Ahí, ¿importa cuál? Dice, porque no existo, dice, ¿no? Lo que existe son los millares de espejos que me reflejan. Cada vez Exacto. que conozco a alguien, aumenta la población de fantasmas que se parecen a mí. Mira, eso es buenísimo, pues. Viven en alguna parte, se multiplican en alguna parte. Solo yo no existo. O sea, hay una negación del yo también, ¿no? Que es una, o sea, es Que ahí en el fondo donde es el espía, ¿no? es El espía es un hombre sin yo, porque que es exactamente. un ser que es muchos seres, ¿no? ¿No? Sí, sin embargo, Smurov seguirá viviendo por mucho tiempo. Los dos muchachos, aquellos alumnos míos, envejecerán y alguna que otra imagen mía vivirá en ellos como un parásito tenaz. Y luego llegará el día en que morirá la última persona que me recuerde. Mi imagen, un feto de ese último testigo del delito que cometí por el simple hecho de haber nacido, tal vez una historia casual sobre mí, una simple anécdota en la que aparezco yo, pasará de él a su hijo o a su nieto, y así mi nombre y mi fantasma aparecerán fugazmente aquí y allá por un tiempo más. Luego llegará el final, ¿no? Y bueno, y luego continúa, ¿no? Y sin embargo soy feliz, dice, ¿no? Sí, soy feliz. Lo juro, juro que soy feliz. Me he dado cuenta de que la única felicidad en este mundo, y aquí estamos otra vez con la felicidad, consiste en observar, espiar, acechar, escudriñarse a uno mismo y a los demás,
no ser más que un gran ojo ligeramente vítreo, algo inyectado en sangre, imperturbable. Juro que esto es la felicidad. Ah, Es totalmente otra idea de la felicidad que la de Paolo en el relato de Thomas Mann, sí, sí, sí. No, y pero el, ya digo, esta es la cuarta novela, y poco después escribía Lolita y sus grandes obras, pero ya aquí se ve no, una bestia, es un portento, se ve ya aquí una es bestia, un genio, o sea, porque hacer esto es complejísimo. Narrar algo desde un narrador que todo el tiempo eh, tiene que cuidarse de no revelarse, es tremendo esto, ¿no? Es espectacular. Entonces, eh, otra cosa que iba a decir, bueno, respecto a lo de cuando hablamos de Argueda, ¿te acuerdas aquello? Eh, Porque para mí, al final, el libro, tú dices, bueno, sí, ¿qué es? Es un librito así, ¿no? Dice, es que es un divertimento el libro. Es sí, como que tengo ganas de escribir un libro y voy a escribir esto. Pa, pa, pa. Y es una maravilla, ¿no? Como cuando tú te detienes ahí para ver algo sin propósito de que te revientes la cabeza, cuando además te está hablando de temas tan importantes, ¿no? Porque sí, son temas que él podría detenerse a complejizarlo. El tema del suicidio, el tema de la muerte, el tema del espionaje, el tema de la emigración, el tema de la existencia y de los yo, de los individuos. Es decir, ¿cuántos temas hay ahí, no? hay muchos temas. En Yo creo que cambio, este último el, es el fundamental, ¿no? El de exacto. la ruptura, ¿no? Y De la identidad de la literatura también, ¿no? también. Cómo hacemos literatura, ¿no? ¿Cómo estoy haciendo yo la literatura? ¿Qué literatura estoy proponiendo, ¿no? Y entonces, ya te digo, pero no, no, él lo ve como, los menciona y tal, pero tampoco se detiene en ninguno de ellos, sino que hace como un corpus, un coro, que ya te digo, me recuerda siempre esto, ¿no? A una comedia y a una comedia de costumbre, ¿no? Esta cosa coral y estos personajes, además, cómo se desenvuelven, la comicidad que hay en muchos de ellos. Entonces, cuando te decía, por ejemplo, que cuando hablamos de Arguedas y estos personajes teatrales y cómo él los presentaba, aquí también los momentos, hay momentos donde él se detiene en algo y otros en que no, ¿no? En que te narra el paso del tiempo muy rápido. Sin embargo, cuando se detiene esa parte de la pelea, es magistral como te lo describe, ¿no? Fíjate cómo él dice, fíjate, él está aquí, él está en la casa con estos alumnos y ya llega este hombre que lo llama por teléfono previamente, él no sabe quién es. Luego nos enteramos que era el marido de una de las mujeres, que es además con la que él empieza la narración. Pues Sí, eso es lo otro, ¿no? Matilda. Esto puede ser una historia de amor, ¿no? En el fondo, ¿no? Porque tú dices, esta Matilda, ¿no? Esta mujer que, claro, él empieza por ahí. Entonces dice, ¿qué es? Pregunté, ¿qué pasa? Tiene que haber algún malentendido. Sí, un malentendido. Llegado a este punto, encontré un lugar humillante, además, como te describes, es espectacular. No, no, escríbele. Imposible para mi mano, para mi mano, todavía en el aire. Fíjate qué lento, cómo él Baja va, la este velocidad momento, completamente. cómo amplía el espectro para narrarte todo lo que va a ocurrir ahí, ¿no? Con qué tranquilidad y con qué lentitud te lo va narrando, sin embargo, tú lo ves todo, porque es una acción que además está corriendo a mucha velocidad. Es Claro, decir, lo que claro. va a pasar aquí es una acción rápida, pero él te la narra de una manera lenta y no deja de ser efectiva, ¿no? Dice, mi mano todavía en el aire, todavía ansiosa, en un vago intento por conservar la dignidad, apoyé la mano en el hombro de uno de mis alumnos. El niño la miró con recelo. Mire, amigo mío, espetó el visitante, apártese un poco. No les voy a hacer daño, no tiene por qué protegerles. Lo que necesito es un poco de espacio porque voy a sacudirle el polvo. Le dice. Entonces el tío le dice, esta no es su casa, dije. No tiene ningún derecho a armar un escándalo. No comprendo qué quiere de mí. Me pegó.
Fíjate que ahí Ahí, ya pum, de el ahí meredó ya va directamente. rapidísimo, ahí ya no Y ahora hay te lo voy a explicar, que es lo que te decía, ¿no? La manera de narrar. Él primero te dice lo que pasa y luego te lo explica, ¿no? Dice, me dio un golpe tan sonoro y enérgico en pleno hombro que me tambaleé hacia un lado, haciendo que la silla de mimbre se escapara de mi camino como si tuviera vida. Mostró los dientes y se dispuso a pegarme de nuevo. El golpe me dio en el brazo levantado. Entonces me batí en retirada y me refugié en el salón. Me siguió. Otro detalle curioso. Yo estaba gritando, fíjate, otro detalle curioso. Yo estaba gritando a voz en cuello, dirigiéndome a él por su nombre y patronímico, preguntándole a gritos qué le había hecho. Cuando me alcanzó de nuevo, traté de protegerme con un cojín que había agarrado en la huida, pero me lo sacó de la mano de un golpe. Esto es una vergüenza, grité. Estoy desarmado. He sido difamado, me las pagará. Me refugié detrás de la mesa y como antes, todo se congeló por un momento en un cuadro vivo. Fíjate que él mismo te está diciendo cómo te está describiendo la acción. Todo se sí, sí, congeló por un momento en un todo se cuadro vivo, ¿no? congeló por un Es, momento. es un bestia, tío. Dice, ahí estaba, mostrando los dientes, el bastón en alto, y detrás de él, uno a cada lado de la puerta, estaban los niños. Me imagino a los niños ahí, bro, mirando la situación, partiéndose de risa ahí, mirando la situación. Porque además una pelea absurda, porque están ahí como forcejeando, son torpes, no es una pelea, digamos, buena, ¿no? Sí, Esta sí, pero reacción, sino que está... el otro lo madura, ¿eh? Sí, El no, la otro lo pone armadura bien, fino. la armadura pone, sí, sí, sí. Porque dice, eh, dice, llegado a este punto se ha estilizado. A ver, a cada lado de la puerta estaban los niños. Dice, tal vez mi recuerdo, llegado a este punto, se ha estilizado. Pero si no me equivoco, realmente creo que uno de ellos permanecía apoyado en la pared con los brazos cruzados, mientras el otro estaba sentado en el brazo de una silla y ambos contemplaban imperturbables el castigo que me estaban administrando. Fíjate que hasta en la manera de escribir, él tiene dudas, ¿no? Él dice, yo no recuerdo bien si los niños estaban así o estaban así, ¿no? Está Para darle poniendo mucho más siempre en realismo a la duda, situación. siempre está poniendo en duda Exacto. la narración. Ahí Y, está ese y, juego, y, ¿no? e- exacto. Y eso te lo hace más verosímil, ¿no? Mucho más real todo, ¿no? Entonces dice, de repente todo empezó a ponerse en movimiento. Fíjate que aquí le da velocidad, ¿no? Dice, y los cuatro pasamos a la habitación siguiente. El nivel de su ataque descendió perversamente. Mis manos formaron una yecta hoja de parra y entonces con un horrible golpe cegador me atizó en la cara. Es curioso que yo mismo no hubiera podido nunca pegar a nadie, no importa la gravedad de la ofensa, y que ahora bajo su pesado bastón no solo fuera incapaz de responder al ataque, ya que no estaba versado en las artes viriles, sino que incluso en aquellos momentos de dolor y humillación no pudiera imaginarme alzando la mano contra un semejante, especialmente si ese semejante estaba enojado y era fuerte. Ni siquiera traté de huir a mi habitación, donde en un cajón había un revólver, adquirido, ay de mí, solamente para ahuyentar a los fantasmas. Ya te digo, es buenísima esa escena Buenísimo. y lo bien descrita que está, ¿no? Que ya te digo que te das cuenta de que hay ahí un maestro, ¿no? Y Sí, sí, luego todo lo de, todo, ya poniéndonos en la posición del narrador y de este espía y de cómo te presenta la historia, al final el libro acaba siendo, que es lo que él justamente él dice, una reflexión sobre también lo que él podría haber sido, ¿no? Porque se cuestiona él, dice, si todo el mundo pensaba que yo era un espía, es porque es probable que lo haya sido realmente, ¿no? Es decir, él se está calificando de espía también a sí mismo, por eso decía que al final todos lo eran, ¿no? sí, Incluso hasta él mismo, ¿no? Y esto que te está presentando como algo que es malo, ¿no? Porque estamos hablando de un personaje negativo, un espía, un tío, un traidor, un tío que te está haciendo algo muy, muy jodido, se acaba hablando de sí mismo y por eso él también lo machaca, ¿no? Es como un modo de vengarse de este espía y de sí mismo, ¿no? sí. En las distintas cosas que le van pasando, ¿no? En el tiro que se mete y en todo esto, ¿no? Entonces, no, impresionante, ya digo, en unas pocas páginas te ha hecho un divertimiento y una obra
que también habla mucho, ya digo, de toda la obra posterior de él, ¿no? Como habíamos Sí, visto la con verdad que Batman. sí, es un escritor, bueno, pues uno de estos elegidos, ¿no? Que la verdad es que ya solo de la forma como escribe, las cosas que utiliza para hacer las descripciones, ¿no? Todo eso ya te deja ver un genio, ¿no? Cuando ves esa originalidad para describir a los personajes. Por ejemplo, aquí tengo también hay una descripción que me encantó, que es, fíjate que es una cosa sencillísima, ¿no? Pero Sí, ya aquí te dice, ¿no? Los muebles se quedaron helados de asombro cuando encendí la luz. claro. O Sí, sea, sí, sí, es que eso es la literatura, porque si tú te das cuenta claro, en el cine, la persona enciende la luz y según cómo iluminas los muebles, tú puedes ver los muebles de una manera u otra, pero nunca vas a llegar a ver los muebles como personas que se quedan heladas de asombro, ¿no? Eso es algo que solo la literatura puede hacer, ¿no? Que nos puede exacto, mostrar un punto de la realidad que la imagen no puede, ¿no? Entonces, y él es completamente consciente de ello, y lo hace constantemente, ¿no? Porque constantemente nos está describiendo las cosas, pero utilizando siempre el recurso literario, ¿no? exacto. Y Eh, elementos poéticos, ¿no? Y además sin ser, sin necesidad de ser abstruso, digamos, o complejo, ¿no? Porque es una no, no, imagen tan bella y tan ilustrativa exacto, además, que no. no deja de ser cinematográfico en muchos Exacto, puntos. Sin embargo, la forma como te describe la imagen es totalmente literaria, ¿no? En eso se diferencia de narradores más, digamos, directos que te muestran las imágenes tal y como son, ¿no? Él no, pero sí que maneja los ritmos de una forma muy cinematográfica, ¿no? O sea, esa escena, por ejemplo, del que Murov está escapando y que le están disparando y los tiros, esto es una escena es de una cine, película, es una una película película, sí. total, ¿no? Sin Sí, 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 sí. embargo, sin embargo, utiliza palabras y te ralentiza y aumenta la velocidad de las escenas de una forma que es solamente literaria, ¿no? Y en ese sentido, pues, la verdad que es fantástico. O sea, una gozada esta novela. Sí, 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 y ahí va, y también, más allá de que sea un divertimento o lo que sea, es una buena obra también para empezar con él, ¿no? Sí. Con Nabokov, ¿no? Para luego pasar a cosas, digamos, más complejas, ¿no? Como puede ser, o yo que sé, Hada Volador o Pálido Fuego, que ya se mete, y la propia Lolita, ¿no? Que ya se mete y profundiza en otras cosas que aquí solo te lo está pasando por encima, Mm, sí, con sí, total sí. tranquilidad y con total naturalidad, ¿no? Entonces, no, no, increíble, increíble, Sí, increíble, la, muy recomendable, la verdad que el ojo maravilloso, de Nabokov. maravilloso. Entonces, bueno, hemos visto estos tres textos y creo que, bueno, no sé si tienes algo más o si no, No, eh, simplemente, quedamos con buen sí, sabor de otra boca. vez resaltar siempre esa mágica correspondencia entre los relatos que vamos eligiendo, ¿no? De un tiempo a esta parte son relatos que no tienen una unidad temática, pero que terminan cada sesión ahí, dialogando entre Sí, ellos. exacto, acaban siendo como una especie de ecos de, de esa gran literatura que decía Borges, que era una sola, ¿no? Es Es como una sola, que claro, es que todos los todos textos son, en el fondo, solo hay una literatura, ¿no? solo hay una Es literatura, esa, sí, sí, sí. y es maravilloso. Entonces, a pesar de las diferencias de época, a pesar de las Fíjate, nacionalidades, a pesar de los géneros, a pesar de tantas cosas, ¿no? a pesar de todo, Eh, parece que todas nuestras preocupaciones al final están siguen como siendo las metidas mismas. en un mismo, en una misma preocupación, un mismo misterio, ¿no? Y a partir de ahí, pues van fluyendo todas estas historias increíbles.
Pues nada, muy bien, esto era lo que teníamos para hoy.